a Lima la Única Tertulias Digitales. En esta ocasión hemos invitado al arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, para conversar sobre Lima. Bueno, Luis Martín, buenas noches, bienvenido a Lima la Única. Buenas noches, David, gracias por la invitación. Cuando conversé contigo y te propuse que vengas al programa, te había planteado, por supuesto, como hemos hecho con todos los invitados, hablar primero de tus orígenes, tus inicios asociados a Lima. Yo te conozco a ti hace años, supe de tu actividad en los barrios altos. Quisiera que nos cuentes, antes de ello, ¿cuándo es que tú descubres que nace tu amor por Lima y por su arquitectura? Bueno, a ver, mi amor por Lima y por el centro histórico surge cuando yo era muy chico. Quizá el recuerdo más lejano que tengo del centro histórico era pedirle a mi mamá que me llevara al centro a recorrer iglesias cuando estaba en primaria. Entonces, ya cuando ingresé a la universidad a estudiar arquitectura, yo conocía el centro histórico perfectamente, porque lo había conocido y lo había recorrido de chico, de la mano de mi mamá, así como ella lo conoció a su vez de la mano de mi abuelo. Entonces, siempre he sido muy curioso de la historia y también muy visual. Entonces, siempre me fascinó mucho todas las historias que podían esconder cada uno de los rincones y cada uno de los monumentos de Lima. Cuando era chico encontré en mi casa un libro de Manuel Atanasio Fuentes, Lima, apuntes históricos, estadísticos y de costumbres, que fue un libro que me ayudó a descubrir mucho más de esta Lima que quiero y de esta Lima que añoro. Como diría Chabuca Grande. Entonces, un poco así es como va surgiendo mi cariño por Lima. Ya después, estudiando arquitectura en la Universidad Católica, aprovechaba los tiempos libres para conocer un poco más de Lima, pero ya desde un punto de vista más académico. Llevaba cursos de historia del arte y de historia de la arquitectura y trataba de ver en Lima aquello que estudiaba en la universidad. Siempre le llevaba las preguntas a los profesores, por supuesto. Era en esos cursos el alumno aplicado y así fui conociendo cada vez más. Ya como profesor de la Universidad Católica, junto con una colega, con la arquitecta Adriana Scaletti, hicimos 2 workshops, 2 talleres con alumnos de arquitectura y también con alumnos de otras especialidades. Esto en el marco de un proyecto de investigación que se llamó Barrios Altos. Y hicimos el relevamiento arquitectónico de Jirón Ancash y de Jirón Junín, de todas las fachadas de esos inmuebles. En ese tiempo recuerdo que nos acercamos a ProLima, era el arquitecto José Rodríguez el gerente, y él nos dio las facilidades sobre todo hizo las gestiones con Serenazgo para que nos pudiera acompañar en este trabajo, ¿no? Luego, cuando concluimos, por supuesto, le entregamos toda la información para el archivo de ProLima. Y esa labor se siguió haciendo dentro de la Universidad Católica. Ahora, este grupo que nació como Barrios Altos PUC se llama Patrimonio PUC, que está también bajo la dirección de Adriana. Y a través de este grupo se han formado a muchísimos arquitectos que han aprendido a conocer el patrimonio de Lima y del Perú, a quererlo así como nosotros lo queremos, a valorarlo y a conocer los valores que tiene, que son indispensables para poder proponer algo sin temor a equivocarnos. Estamos en el año 2012 aproximadamente, cuando surge ese proyecto. Sí.
2012. 2012, un año en que también se podría decir es el auge o el inicio de la fuerza que hoy se conoce a las redes sociales, ¿no? Porque justamente es parte del tema que vamos a conversar luego. Las redes sociales hoy permiten visibilizar muchas de las labores que se han realizado, pero también antes se hicieron labores, se hicieron trabajos, pero como no había esta facilidad del internet, no se conocían. Sí. El 2012 entonces inicias con Barriosaltos PUC. Yo lo que supe en aquellos años cuando te conocí era que estaban trabajando con monasterios de Barriosaltos. También. ¿Cómo fueron las facilidades para poder trabajar con ellos? También, eso es un tema que olvidé comentar. El centro histórico de Lima, y eso es algo que siempre he pensado y que es algo que he, digamos, aplicado en mi gestión en ProLima, es no solamente arquitectura y espacios públicos, sino también patrimonio mueble, es decir, qué contienen estos edificios. Y no solamente lo que contienen, sino el patrimonio inmaterial, cómo se vive en la ciudad. Entonces, estos son dos componentes que ProLima ve ahora, pero que antes no veía, porque me parecen indispensables. Un centro histórico es también sus contenidos. Los contenidos de estas iglesias, de estos conventos y de estas casas te cuentan la historia y son testimonio, así como puede ser el edificio, ¿no? Quizá esta es una visión que trasciende a la arquitectura y el urbanismo, ¿no? ProLima ha sido una oficina que históricamente ha estado dirigida por arquitectos. Yo también lo soy, pero tengo este interés también por la historia del arte, por el patrimonio, por Lima en general. Lima no es solamente sus edificios, Lima es mucho más que sus edificios. Y es así como se reconoce que los conventos y los monasterios de Lima son los poseedores de la mayor riqueza patrimonial mueble. Y en ese sentido había que, y además son los espacios que encierran la limeñidad de mejor manera, ¿no? Entonces era importante atenderlos y poder hacer un registro de sus interiores antes de que se perdieran. Quizá tal vez porque son lugares que no han sido alterados, inaccesibles, ¿no? En muchos casos se mantienen con la misma arquitectura o espacios de hace 4 siglos o 3 siglos y medio. Es ¿no? correcto. Y por eso es que, como tú dices, son los mayores repositorios de la historia limeña. Sí, yo siempre pienso, y es un poco duro decirlo, es que a la luz de la historia y de los hechos, aquellos lugares en Lima que se han mantenido mejor son aquellos que no han sido vistos. Casi todo lo que hemos visto ha sido alterado, ha sido desnaturalizado con buena intención, ¿no? Por eso es tan importante conocer los valores, porque no se trata de intervenir en el centro histórico procurando una mejora, se trata de intervenir del único modo correcto, que es rescatando sus valores. Entonces es por eso que los monasterios están virginales, porque no han sido vistos por el ojo destructor. Claro, yo recuerdo unas publicaciones que salieron expuestas en los años 30 o 40, me parece, que fue la primera vez que en décadas o en siglos entraban fotógrafos, personas al monasterio del Carmen. Y claro, el fotógrafo de la revista Variedades, fue en los 20, se encargó de fotografiar todo lo que pudo, ¿no? Y hasta la fecha, por lo menos públicamente, son los únicos registros que existen de los claustros y las capillas que, bueno, existían y que seguro todavía se mantienen tal cual hasta la fecha. En algunos casos. Ahora, lo que tú has dicho algo muy, muy interesante, pero que también podría ser contradictorio, y te lo digo. Tú has mencionado de que los lugares que más se han conservado son aquellos que más bien no se ven. Y yo imagino que este punto de vista aplica a los lugares puntualmente que has descrito, que son monasterios en los cuales por obvias razones la gente no puede entrar. Pero también sucede, Luis Martín, que el patrimonio que no se ve es el que desaparece más rápido. Y ya nos referimos a los edificios o quintas. Es correcto, ¿no? Es correcto. Y aquí yo quisiera hacer una salvedad. Ahora, en tiempos de la comunicación, en tiempos en que la información llega de manera tan fácil a través de las redes, creo que es muy propicio que se dé un conocimiento de las cosas,
porque este conocimiento ayuda a proteger. Antes, quizá no era tan sencillo eso, ¿no? Ahora tú vas por un sitio, tomas una foto y al segundo está publicada y además con una explicación del tema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy ventajoso. Sin embargo, las redes también tienen un problema, y es que son la plataforma para muchas veces desinformar, ¿no? O sea, se puede informar, pero muchas veces también desinformar. Para eso el lector tendrá que ser acucioso y tener ojos de ver y ganas de aprender. Porque algo que yo veía mucho, precisamente cuando teníamos este grupo Barrios Altos PUC, era que se informaba a través de las redes y la gente preguntaba 10 veces lo mismo que ya se había informado, ¿no? Con lo cual hay una inmediatez en las mismas redes que no permite muchas veces profundizar en el mensaje, ¿no? Me imagino que hay cosas que no se pueden arreglar, pero en todo caso creo que son un medio estupendo de poder llegar a más personas y que éstas puedan aprender un poco más de lo que se está haciendo. Sí, justamente sobre eso vamos a hablar después, porque las redes sociales, como dijimos al principio, se han convertido en una herramienta para informar, pero también para desinformar. Pero yo pienso que lo que tú has dicho es importante, porque hay que informar la verdad y las cosas como se hacen. Uh-huh. Y en ese caso puntual, ya en tu gestión en ProLima, ¿cómo llegas tú a ProLima? ¿Qué cosas encuentras en esta oficina? Uh-huh. ¿Qué cambios empezaron a hacer para empezar a trabajar? Porque imagino que tuviste que empezar, ¿no?, a levantar información. En fin, cuéntanos un poco de esto. Sí, a ver, yo llego a ProLima estando como director de la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro. Asumo la gerencia de ProLima de manera paralela a la dirección de la galería. Luego asumo la presidencia del directorio de Emilima y del FOMUR. Emilima es la empresa municipal inmobiliaria de Lima que ejecuta proyectos de restauración dentro del Centro Histórico de Lima con el Fondo Municipal de Renovación Urbana. Cuando asumo estos cargos, hago una transición para que alguien más pudiera asumir la dirección de la Galería Municipal de Arte, y esto es más o menos entre agosto del año 16 y abril o junio del año 17, más o menos. Es un año de transición progresiva entre la Galería Pancho Fierro, ProLima y Emilima. Pero creo que es importante retomar lo que tú decías al iniciar la conversación, y es que este esfuerzo que ahora se puede conocer de ProLima ha sido precedido antes por el esfuerzo de otras personas también. ProLima es el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima. Es una oficina de la municipalidad creada en el año 94 junto con el Reglamento de Administración del Centro Histórico, con la finalidad de acompañar esta recuperación. Es de hecho desde la Municipalidad de Lima que se han dado prácticamente todos los esfuerzos para la recuperación del Centro Histórico de Lima a través de todas las gestiones municipales, algunas más, otras menos, pero a través de todas siempre algo se ha hecho a través de ProLima. Y ha sido, y recalco, la Municipalidad de Lima quien a lo largo de estos 24 años ha liderado la recuperación del Centro Histórico de Lima, lejos del actuar de otras instituciones. Este órgano ProLima tiene un antecesor que yo pude conocer gracias a las conversaciones que tuve siendo estudiante con el arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, a quien muchos de los que nos oyen deben conocer. Él fue miembro de la Junta Deliberante de Monumentos Históricos, Artísticos y Sitios Arqueológicos, un órgano municipal
deliberante creado en el año 61 y que tuvo vigencia hasta su disolución en el año 64. Esta Junta Deliberante hizo y se adelantó a lo que iba a ser en un futuro la delimitación y la declaración del Centro Histórico de Lima como Patrimonio Cultural de la Nación, que se da en el año 72. Previo al año 72, entre el 61 y el 64, la Junta Deliberante delimitó un área, identificó monumentos, porque en ese tiempo solamente se habían declarado cerca de 10 monumentos históricos dentro del Centro Histórico de Lima. Identificó monumentos, identificó ambientes urbanos monumentales, hizo una labor sin precedentes. Se hicieron levantamientos arquitectónicos de calles y de interiores de edificios históricos, llámense casas, conventos, monasterios. Muchos de ellos ya no existen, porque desafortunadamente la Junta fue disuelta por motivos políticos en el año 64, y todo lo que la Junta propuso se perdió. Hasta que en el año 94 se crea ProLima. La Municipalidad de Lima no tuvo un órgano tutelar del patrimonio, en este caso del Centro Histórico. Si bien la Junta Deliberante tenía un ámbito de acción metropolitano y ProLima solo un ámbito de acción en el Centro Histórico, es su precedente inmediato. Pasaron entonces cuántas décadas para que se pudiera crear ProLima, pero hubo este grupo de arquitectos notables, dos de ellos vivos, que son el arquitecto Pimentel y el arquitecto García Brais, pero donde también estuvo el arquitecto Velarde y el arquitecto Marquina, que juntos estos 4 arquitectos hacen este trabajo acompañado de otro grupo de arquitectos y dibujantes e historiadores que conformaron lo que a mí me gusta pensar fue el antecesor de ProLima. Y cuando yo asumo ProLima en agosto del 2016, siempre tuve como referente no solamente al arquitecto Pimentel, sino también a la Junta Deliberante. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue buscar los planos de la Junta Deliberante. Los planos de la Junta Deliberante habían estado perdidos durante muchas décadas y los encontramos, ya te contaré en dónde. Ajá, ahora seguimos con esa conversación. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en un instante con Lima la Única, Tertulias Digitales, aquí en Onda Digital Televisión. Ya regresamos. Ya estamos aquí nuevamente en Lima la Única, Tertulias Digitales, conversando con el arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, que nos contaba antes de la pausa respecto a la labor de acopio de información que se había hecho en la Junta Deliberante. Luis Martín, ¿para qué se hacía todo este gran trabajo, este trabajo monumental en la época del arquitecto Pimentel? El alcalde Héctor García Ribeiro, en el año 61, acoge el pedido del padre Rubén Vargas Ugarte, que en ese tiempo presidía el Consejo Nacional de Monumentos, para que la Municipalidad Metropolitana hiciera algo por esta Lima que se estaba yendo, que estaba desapareciendo, y crea la Junta Deliberante, donde convoca a los mejores profesionales de esa época. Una junta deliberante, es decir, una junta digamos, para deliberar, para hablar, no era una junta ejecutiva. Cuando concluye la Junta Deliberante, entre las recomendaciones se señala la necesidad de crear un órgano metropolitano de tutela del patrimonio desde la municipalidad, algo como lo que tiene Quito, un Instituto Metropolitano de Patrimonio. Este fue un pedido que la Junta Deliberante hizo en el año 64 y que hasta la fecha no ha sido acogido.
Se crea afortunadamente ProLima después de 30 años, ¿no? 30 años de vacío en la protección y en la defensa del patrimonio, 30 años que se notan en el centro histórico. Son 30 años en los que aparece la vía de evitamiento, el ensanche de Jirón Camaná, de Jirón Lampa, el ensanche de la Avenida Emancipación, la prolongación Tacna y el crecimiento en altura de muchísimos edificios que la Junta Deliberante había señalado no debía hacerse en protección del paisaje, ¿no? ¿Y por qué crees tú que se demoró tanto tiempo en tomarse en cuenta estas recomendaciones? Son 3 décadas que Lima prácticamente fue destruida. Porque hubo una iniciativa privada que en una primera instancia hace que el convento de San Francisco se inscriba en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, y luego que un sector del Centro Histórico de Lima se inscriba en el año 91 en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. Y es a partir de esta inscripción que se crea ProLima por requerimiento de UNESCO, ¿no? Es decir, el Estado peruano asume un compromiso internacional para proteger estos lugares que son patrimonio del mundo, en este caso Lima. Un compromiso nacional, un compromiso de todo el Estado peruano en su conjunto, no solo de la Municipalidad de Lima, del gobierno nacional en todos sus poderes y niveles de gobierno y del gobierno local. Martín, te voy a hacer una serie de preguntas puntuales quiero saber tu opinión, pero a la vez tu recomendación desde tu cargo en ProLima, porque son temas que día a día son parte del debate y también de la preocupación, ¿no?, de muchos vecinos interesados en su patrimonio. Primero, ¿por qué siempre en Lima, cuando ocurre un incendio, ¿no?, de un edificio patrimonial, siempre se mira a la municipalidad de repente o a la gerencia encargada? ¿Cuál es tu opinión o tu sensación al respecto? Bueno, a ver. Incendios de Lima. Definitivamente, como bien te decía, hay responsabilidades compartidas. Responsabilidades compartidas entre los órganos tutelares del patrimonio y otros órganos del Estado que tienen otras competencias que terminan afectando de manera indirecta o directamente al patrimonio. Te pongo un ejemplo claro. El Decreto Supremo 002 de la PCM. Es un decreto supremo de este año que exime a los operadores comerciales de la necesidad de tener una inspección técnica para obtener un certificado de defensa civil. A partir de, y eso es algo que entró en vigencia hace 2 meses, ya no es necesario tener una inspección, basta con una declaración jurada. Ahora tú me dirás, o mejor dicho, yo te diré, Lima es Escandinavia, o sea, una declaración jurada es fácilmente adulterable. Sí, pues. ¿No? O sea, si eran adulteradas las inspecciones, ¿cómo no podría ser una declaración jurada? Ahora, ¿cuál es el sistema de revocatoria de licencia? Olvídate lo que puede demorar. Entre tanto, se quema no solo el Centro Histórico de Lima, sino todas las zonas monumentales del Perú. Sin duda aquí hay una responsabilidad compartida, como acabas de mencionar. ¿Este decreto por qué se saca? ¿Para acelerar la inversión? Por supuesto. Es el tema, por supuesto. Como también se hizo hace un tiempo respecto al levantamiento de patrimonio para poder hacer y es que no el boom inmobiliario y todo ello, no ¿no? está mal, pero dado que las zonas monumentales y los centros históricos y el patrimonio cultural tiene características especiales, estas características deben ser asumidas y también deben tener tratamientos especiales. Yo no puedo tratar a un distrito no patrimonial como trato a una zona monumental, porque tengo que ser consciente que esa zona monumental tiene condiciones especiales y que además es irreemplazable. Es decir, una vez que se me incendia un convento o una casa, por más de que lo reconstruya, nunca será igual. Igual, así es. Otro problema que preocupa a muchos es estos almacenes, ahora edificios que se construyen en los barrios altos. ¿Responsabilidad de quién es? Nuevamente, responsabilidades compartidas. Te voy a poner un ejemplo que espero sirva para mostrar lo que puede tomar, el tiempo que puede tomar
obtener una sentencia judicial para demoler un inmueble construido sin licencia municipal, fuera de parámetros. En el Jirón Carabaya, en la cuadra 3, en la esquina con Jirón Ucayali, para ser más exacto, un hotel construyó 2 pisos más sin licencia. Mi antecesora, la arquitecta Flor de María Valladolid, inició desde Prolima, a través de la Procuraduría Municipal, porque hay que decirlo, le corresponde a la Procuraduría o municipal o del Ministerio de Cultura iniciar las acciones. La Procuraduría Municipal inició las acciones y después de 8 años se obtuvo la sentencia judicial para demoler esos 2 pisos. 8 años. 8 años. Se obtuvo la sentencia judicial y luego hubo que hacer las gestiones que ya me tocó hacer a mí para obtener el presupuesto necesario para demoler esos 2 pisos. Actualmente ya se demolieron los 2 pisos y se está nuevamente acabando el edificio para que pueda estar en funcionamiento. Esto que se hizo con ese hotel se tiene que hacer con todos y cada uno de los edificios construidos sin licencia o de las modificaciones hechas sin licencia que vulneran los parámetros de altura que actualmente tiene el Centro Histórico de Lima, acción que nosotros hemos iniciado el primer mes en el que yo asumo Prolima. Y está en trámite ahorita en el Poder Judicial. Que está en trámite en el Ministerio de Cultura y en la Procuraduría Municipal, donde se ha hecho un levantamiento que no se hacía de manera sistemática desde el año 96, es decir, cuando yo asumo Prolima encuentro que el último levantamiento que se tenía de todo el Centro Histórico de Lima era del 96. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros administrar un territorio que no conocíamos? Entonces, lo primero que había que hacer era hacer un levantamiento general. Y habiéndose concluido este levantamiento general, es que se ha podido tener la data en contraste con las licencias municipales que se han otorgado desde el año 96 y oficiar tanto a la Gerencia de Fiscalización para que siga su trámite con la Procuraduría Municipal como a el Ministerio de Cultura, su Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, para que en cumplimiento de sus funciones y competencias inicien los procedimientos sancionadores, que según la Ley General del Patrimonio Cultural 2829.6 deben concluir en demolición. O sea, que si por ejemplo de aquí a unos 7 años se demuele un predio que es un almacén ilegal, es por una gestión que se inició ahora. Por supuesto. Definitivamente, eso que lo tengan claro en el futuro. Martín, ¿qué obras deja Prolima en la actualidad? Tenemos una serie de fotografías que vamos a ir pasando ahora en un instante. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho en tu gestión? Sabemos, es claro para muchos, de que con un presupuesto tal vez limitado, tal vez con pocos aliados en un momento, se ha avanzado bastante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, yo, ya que tocas el tema de presupuesto, me gustaría señalarte que el presupuesto que nosotros hemos asumido es menor al presupuesto que se tuvo en la administración anterior. Sin embargo, tengo aquí un libro que es la Memoria de Prolima, de este periodo que me ha tocado a mí asumir desde el año 16 hasta el año 18, que da fe y da cuenta mejor de todo lo que se ha hecho en los diferentes ámbitos. Lo que estamos viendo son imágenes de recuperación de algunos predios que son propiedad de la Municipalidad de Lima y de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. ¿Por qué hemos iniciado con estos predios? Porque también la Ley General de Patrimonio Cultural señala que son los propietarios y ocupantes los primeros responsables de darle mantenimiento a sus inmuebles. Siempre se ha dicho que el Estado no puede invertir dinero público en propiedad privada, porque así lo señala la Ley Anual de Presupuestos. Sin embargo, no existía justificación para que el Estado no mantenga en buen estado de conservación sus inmuebles. Y en ese sentido, nosotros hemos sido la única institución, y esto pueden comprobarlo, que
ha emprendido una campaña sistemática para recuperar en una primera etapa las fachadas de los predios de su propiedad en cumplimiento de la ley del patrimonio cultural y de la ley orgánica de municipalidades, ambas que señalan lo que te estoy diciendo. Ninguna otra institución del Estado lo ha hecho. Para eso baste ver uno de los planos del diagnóstico del plan maestro que hemos elaborado, donde están señalados todos los propietarios del Centro Histórico de Lima, los grandes propietarios, por supuesto, el Estado. Ok, has mencionado una primera etapa. ¿Cuál sería la segunda etapa? La segunda etapa es la recuperación interior de los inmuebles. A eso quería llegar. De los inmuebles de propiedad de la beneficencia y de la Municipalidad de Lima. Ok. ¿No? En el caso de estos inmuebles, lo que se hizo fue priorizar. Priorizar aquellos, uno, que estuvieran en mayor peligro de colapso, porque las necesidades son muchas. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces había que tomar al toro por las astas. Una opción hubiera sido, vamos a quedarnos sentados, que es lo que se ha hecho en el pasado, a esperar los magníficos presupuestos para hacer las magníficas restauraciones integrales que nunca llegan, porque a nivel, digamos, de gestión, para tú terminar una obra, tienes que empezar necesariamente el primer año, ¿no? Porque entre que formulas el proyecto, lo apruebas por el Ministerio de Cultura, consigues el presupuesto, empiezas la ejecución y la terminas, tienes 4 años. Y en ese tiempo se acabó una gestión y de repente entra otra que cambia las cosas. Y es por eso que en muchas gestiones nunca se terminan los proyectos que se inician. Pero para eso el plan, ¿no? El plan, en ese caso... Para eso existe un plan, existe un plan que no existía. El Centro Histórico de Lima no tiene un plan vigente desde hace más de 10 años, y eso es algo que es claramente visible para las personas que caminan con ojos de ver en el Centro Histórico. O sea, las mejoras son muchas, pero definitivamente se requiere un plan. Y a través del plan, un cambio integral, sustancial, medular de toda la administración del Centro Histórico de Lima. Y cuando digo administración, no solamente me refiero a los órganos rectores, sino a un reglamento y a una cartera de proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este plan maestro del Centro Histórico de Lima al 2028 con visión al 35, que se ha elaborado durante 18 meses, ¿no? Bajo el liderazgo de ProLima, con un equipo multidisciplinario, de manera concertada, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Vivienda, con CENEPRED, INDECI, Colegio de Arquitectos Nacional y Regional. Nos acompañó un tiempo la Asociación ICOMOS Perú, la Municipalidad Distrital del RIMAC, un tiempo estuvo UNESCO Perú también, y ha tenido una misión de asesoramiento del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO y del ICOMOS Internacional, que estuvieron en octubre y que emitieron una opinión previa favorable a través de un informe que ustedes pueden encontrar en internet. Este plan ya ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura en septiembre de este año. Recién. Y en este momento está en vías administrativas para su aprobación en el Consejo Metropolitano y en la Municipalidad de Lima, que es el último órgano que debe aprobar y publicar el plan para su entrada en vigencia, cosa que tendrá que hacerse el año entrante. El año entrante, muy bien. ¿Qué más obras se han realizado además de... A ver, ¿cuántas fachadas tienes tú el cálculo se han intervenido en el centro? A ver, aquí hay que diferenciar lo que es mantenimiento de lo que es restauración. Restauraciones aproximadamente 20. 20 fachadas, no balcones. 20 fachadas. Restauración. Y esa restauración implica 2 componentes. La estabilización estructural, porque muchas fachadas eran banderas, ¿no? No puedes restaurar una bandera que se cae con el viento. Tienes que estabilizar el interior mínimamente para que la fachada pueda estar en buen estado, recuperar el ambiente urbano monumental, que es por donde caminamos todos, ¿no? Y esperar a la intervención integral en una segunda etapa posterior. Eso es una cosa, eso es restauración, que también implica algo que es la recuperación de los valores arquitectónicos, tipológicos y tecnológicos del inmueble, ¿no? Para eso hay que tener muy en cuenta lo que son los valores, y eso diferencia
la intervención en fachadas que hemos hecho nosotros de otras intervenciones en fachadas que se han hecho en el pasado, ¿no? No quiero profundizar demasiado en el tema, pero baste ver para constatar, ¿no? Por otro lado, se emprendió una campaña de mantenimiento de fachadas. En este periodo de poco más de 2 años se ha intervenido cerca de 2.000 fachadas, 2.000 de fachadas. inmuebles patrimoniales y no patrimoniales dentro del Centro Histórico de Lima sin presupuesto municipal. ¿Y cómo se ha hecho? Con gestión. Gestión y el estricto cumplimiento de uno de los artículos de la Ordenanza 062, que establece que son los propietarios y ocupantes quienes deben darle mantenimiento a los inmuebles, punto 1, y punto 2, que la Municipalidad de Lima podrá solicitarlo en el momento que lo considere pertinente. Ahora, mi pregunta es, si Lima tiene más de 25 años de haber sido inscrita en la lista del Patrimonio Mundial y ProLima tiene más de 24 años de creación, ¿por qué lo hemos tenido que empezar nosotros? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Porque se consideraba poca cosa darle mantenimiento a las fachadas? O el tema que tú decías de presupuesto y esperar, pues, ¿no? Esto que Eso nunca es iba a un llegar. error, eso es un error. Y un pretexto, además. Es un error y, por supuesto, un pretexto de una mala gestión. Yo creo que se hace camino al andar. Nosotros hemos empezado con la ejecución del plan maestro antes de concluirlo, porque teníamos una visión clara de a dónde iba, que no es la visión mía, es la visión que tiene la UNESCO para los sitios que son patrimonio mundial. Entonces, tenemos que entender que cualquier persona que esté sentada en ProLima debe hacer lo mismo, porque no depende de la persona, depende de los lineamientos internacionales y de las leyes, que nos gusten o no, debemos cumplirlas hasta que no las cambiemos. Así es. También veo que has traído aquí libros, Le Martín, que son, uno creo que es la memoria Sí. de la gestión de Uno ProLima. es la memoria de gestión que les comentaba, que invito a quienes quieran a recogerla de ProLima. Hay una cita muy bonita con la que he querido prologar el libro, se las voy a leer. Es de un libro de 1877 y la cita dice: a Lima. Simón Camacho es el autor del libro y dice así: Lima es la patria de los ensueños y de la imaginación para el americano. ¿Quién nació en América, tuvo 20 años y no soñó con Lima? Para todos Lima es la ilusión, para muy pocos la realidad. Y algo de íntimo, de tierno, de doloroso se remueve en mí apenas oigo pronunciar su nombre. Estas 5 líneas son líneas de amor. Si tú no tienes amor y pasión por Lima, nunca lo vas a hacer, ¿no? Yo creo que es un componente indispensable. Por supuesto que se necesita conocimiento, se necesita vehemencia y se necesita un equipo profesional de gente con las mismas cualidades, ¿no? Esta memoria es la memoria de nuestro amor por Lima y de nuestra dedicación por Lima y de todas aquellas cosas que desde diferentes ámbitos que tiene la recuperación del patrimonio se han hecho. La recuperación del patrimonio pasa primero por la investigación, luego por la defensa, por la conservación, la restauración, la difusión y la promoción del patrimonio cultural. No puedes hacer ninguna de ellas por separado. Si te metes a conservar, mejor dicho, si te metes a restaurar una plaza sin antes investigarla, ten por seguro que la vas a desnaturalizar. ¿Qué es lo que se hace todo el tiempo? Es lo que se ha hecho todo el Necesitas tiempo. conocimiento para poder proponer. No puedes difundir ni promover el patrimonio si está en mal estado. ¿Qué vas a promover? ¿Una ruina? Tienes que conservar, defender, restaurar, investigar de manera previa. Entonces, toda es una concatenación de temas. Aquí, en esta memoria, podrán ver parte, por supuesto, de todo lo que se ha hecho en el ámbito de la planificación, en el ámbito de la propuesta, en el ámbito de la educación patrimonial, que también en el incluye ámbito otros de las libros, ¿no? publicaciones, Libros que para incluye niños, otros libros, por libros supuesto. también como este que has traído, Como con este otro. artículos, ¿no? Mira, de verdad que podría quedarme una hora hablando solamente de esto, y aquí hay otro libro
que es el segundo tomo de una colección que iniciamos el año pasado, que se llama Recuperando la Memoria de Lima. ¿Por qué Recuperando la Memoria de Lima? Es muy importante para hacer conocer. Y Lima es una gran desconocida para todos, hasta para los especialistas. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos proponer si no conocemos? No se hacían publicaciones de este tipo hacía décadas, de manera sistemática, ordenada, profesional, con temas que han sido abordados gracias a la generosidad de los autores, que hay que reconocerlo, y que abordan diferentes aspectos de Lima, del patrimonio cultural, material, inmaterial, inmueble, mueble, costumbres, personas, en fin, cosas que podrán ustedes encontrar y que yo creo que van a ser de muchísima utilidad. Y que además es la parte 2, ¿no? Porque ya había un referente anterior de esa publicación. Correcto. Que también le hemos revisado y son artículos de mucha investigación que justamente llevan a lo que tú mencionas, conocer más la historia de Lima. Luis Martín, ¿cuál es tu futuro? Acaba en unos días tu gestión en ProLima. Rápidamente cuéntanos qué sensación te deja esto. Mira, de muchísima satisfacción satisfacción de haber hecho en 2 años lo que no se hizo en 24. Lo digo sin ningún empacho, a pesar de los grandes esfuerzos que ha habido en el pasado. Yo creo que en 2 años, y no lo digo yo, lo dice y lo va a decir la documentación que va a obrar en el archivo de ProLima y que cualquier persona podrá revisar, ¿no? De lo que se ha hecho y de lo que se ha atendido. Por un lado, la satisfacción de haber formado un equipo de gente con la que hemos compartido este sueño y esta pasión, personas nombradas en ProLima, personas que se han incorporado al equipo y que estoy seguro que a donde vayan llevarán el mensaje del amor y la recuperación por el centro histórico. Lo que yo voy a hacer después va a ser lo mismo que he hecho siempre, trabajar por el centro histórico. Muy bien, Luis Martín. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por lo que nos has contado hoy día. Quizás para muchos ha quedado claro que la gestión de una ciudad tan grande como Lima no es fácil. Sin embargo, cuando hay pasión, deseo, conocimiento y ganas sobre todo de hacerlo, se pueden hacer grandes cosas. Gracias, Luis Martín, nuevamente, por estar en Lima, la única de tertulias digitales. Amigos, muchas gracias por estar en este programa. Cerramos el primer mes de Lima, la única tertulias digitales. Regresamos el 9 de enero con otro gran invitado o invitada que nos hablará también sobre su amor por Lima, como han sido en todos estos programas. Hasta la próxima.